Son construcciones, escudos, insignias o placas como esta de la Facultad de Derecho de Valladolid, en agradecimiento a Francisco Franco, las que Vox pide declarar bien de interés cultural de Castilla y León. 190 elementos, inscripciones principalmente, que solicita proteger para evitar que se retiren de acuerdo a la Ley de Memoria Democrática. Hola, ¿cómo están? Ya hay fecha para el Pleno que reinicia la tramitación parlamentaria de la ley que acompaña a los presupuestos. Las Cortes han acelerado el calendario. Será esta misma semana. Sandra Vasallo. Será el jueves a las 5:30 de la tarde para la toma en consideración de la proposición de ley de medidas tributarias a propuesta de Partido Popular y Vox para corregir su error en la votación del último pleno. Lo que no está todavía es el informe de los letrados sobre la actuación del presidente de las Cortes en ese pleno, por lo que el Partido Socialista pide su dimisión ya. No puede seguir un minuto más al frente de estas Cortes por su silencio. No puede seguir un minuto más al frente de estas Cortes por la vulneración expresa del reglamento. Pero a mí me gustaría también que, por cierto, Meritxell Batet y todas las tropelías que diariamente cometen dimitiera y que el Grupo Parlamentario Socialista se exigiera su dimisión, o el Grupo Parlamentario Podemos. Están siendo demolidas después de años en desuso. También lo será la de Cubillos del Sil, finalmente. Pero las voces que defienden su valor patrimonial en este caso no se apagan. Esto dicen desde Hispania Nostra. La destrucción indiscriminada pues supone destruir unos testimonios que son muy importantes para la población y además es irreversible. La reforma del delito de malversación no entrará en vigor hasta el jueves, pero la Audiencia Nacional ya se ha interesado por los efectos que puede tener en las penas del caso Aquamed, pendiente de juicio. Y por este asunto se le acaba de preguntar al Gobierno. Sara Ayuso. Sí, la portavoz del Gobierno ha precisado que en este caso en concreto no existe una rebaja de condenas como tal, puesto que está en fase de instrucción y por lo tanto no existe sentencia, no existe una condena propiamente dicha. Y ha añadido, ha mostrado su confianza en que la aplicación de esta norma persiga el espíritu de tolerancia cero con quienes buscan enriquecerse con el dinero de todos. Y hoy conoceremos a Esteban y a Ventura, dos agricultores que cultivan cereal a 500 kilómetros de distancia, uno en Huesca y otro en Ávila. El programa Cultiva los ha juntado físicamente para que puedan, sobre el terreno, intercambiar conocimientos. Las últimas horas han sido tranquilas en lo meteorológico, pero se anuncian cambios. Se espera la llegada, Silvia, de un nuevo frente. Nos llegará un frente, de momento ya nos está enviando más nubosidad. Esta tarde algunas precipitaciones débiles que se darán a últimas horas, como ves en el noroeste, también en la zona de Riaño, con temperaturas elevadas todavía. Sin embargo, ese frente durante la noche dejará precipitaciones y durante la mañana de la jornada de mañana. Por la tarde ya tiempo más estable, bajada de la cota de nieve y de las temperaturas también. Más de 67.000 visitantes, más de 50 países de todo el mundo son algunas de las cifras que deja renacer la exposición de arte sacro que se despide en Palencia, con la que se ha celebrado los 700 años de la construcción de la catedral. Ha sido además un importante revulsivo económico y turístico para la ciudad palentina. Tras el paréntesis navideño, las Cortes fijan para esta misma semana el pleno con el que reiniciar la tramitación parlamentaria de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, la que no salió en diciembre por un error en la votación. Sandra Vasallo, ¿cuándo será ese pleno y en qué consistirá? Será este jueves por la tarde y se someterá a consideración la proposición de ley de medidas tributarias a propuesta del Partido Popular y Vox para enmendar su error en esa votación del último pleno donde votaron en contra. Una vez aceptada en consideración, se abre turno para que el resto de grupos presenten enmiendas y su aprobación definitiva será en febrero, esta vez ya en un pleno ordinario. La oposición ha pedido celeridad a los letrados para que elaboren y den a conocer el informe jurídico sobre si la actuación del presidente de las Cortes fue correcta o no en ese pleno del mes de diciembre.
La oposición lamenta la falta de explicaciones del presidente de las Cortes y que 3 semanas después aún no haya informe de los servicios jurídicos. Si el informe jurídico no está es porque el señor Pollán no quiere y porque el Partido Popular tampoco. Por eso reclaman la dimisión de Carlos Pollán. Tiene que dimitir o el Partido Popular tiene que forzar su marcha de la presidencia de las Cortes para recuperar la dignidad y el prestigio de esta institución y lo debe hacer cuanto antes. Que no tenemos respuesta. Nos miran muy circunspecto, se calla y se suspende la reunión. Ya está, esto es lo que hay. El PP defiende que no hay motivos para el cese de Pollán y que no vulneró el reglamento. Lo primero que debería haber serían motivos, ¿no? Hombre, a la oposición le interesa siempre. A mí me gustaría también que, por cierto, Meritxell Batet y todas las tropelías que diariamente cometen en el ejercicio de la presidencia de las Cortes de Castilla y León dimitiera y que el Grupo Parlamentario Socialista exigiera su dimisión o el Grupo Parlamentario Podemos. La oposición critica también el coste del pleno convocado para subsanar el error en la votación. No va a salir gratis a la ciudadanía, porque el hecho de que tengamos que celebrar este pleno para que el PP y Vox subsanen su error en las votaciones va a costar a los castellanos y leoneses más de 13.000 euros. Los procuradores, sin dedicación exclusiva, integrantes del Grupo Popular y el Grupo Vox, han presentado un escrito renunciando a la indemnización. Vox no ha comparecido tras las reuniones de la mesa y la Junta de Portavoces. El Consejo de Gobierno del pasado 24 de noviembre anunció la paralización del derribo de las torres de la central de Compostilla. Gonzalo Santonja ha aclarado hoy que la Consejería de Cultura nunca inició el trámite de declaración de bien de interés cultural para evitar ese derribo, porque no era viable. Nunca hemos iniciado el trámite de declaración de bien de interés cultural. Yo desde luego creo que esas torres lo que tenían que estar era en producción, no ser convertidas en museo. Cuando se dio el permiso de demolición y el permiso de voladura, se creó una realidad que ya no se puede corregir 3 días antes del día previsto para la voladura, porque esos trabajos estaban ya hechos. A pesar de los argumentos ofrecidos por la Consejería de Cultura para archivar el expediente incoado para la declaración de bien de interés cultural de parte de los elementos de la central térmica de Cubillos del Sil, los promotores de esa protección continúan en su defensa y por eso han convocado una concentración el domingo por la mañana en Ponferrada. Lidera esta movilización la plataforma Bierzo Ya, ya que fue la que activó administrativamente ese proceso que ahora dejó de caer la Junta de Castilla y León. Bierzo Ya está convencida de la importancia patrimonial de las torres de refrigeración y chimeneas de la planta productora de energía eléctrica con carbón. Porque yo creo que es un patrimonio que lleva ahí con nosotros con más de 4 décadas y creemos que puede ser, como en otros sitios y en otros lugares ha ocurrido, un reclamo hacia el turismo. Y porque es un patrimonio, digamos, que es nuestro, que es un icono del Bierzo. No es algo que está en el skyline, no es algo que se haya puesto ayer y es un palo que está ahí. Entre las voces que defienden su conservación, asociaciones como Hispania Nostra, que subrayan que estas construcciones representan un patrimonio industrial de gran valor arquitectónico. Estas grandes centrales térmicas tienen una relevancia importante como patrimonio industrial y deberían ser protegidos, declarados bien de interés cultural o con otra figura de protección de las que están en las legislaciones de las comunidades autónomas. Hay la posibilidad de reutilizarlas para fines sociales, culturales, como se han hecho en otros países. El derribo de instalaciones vinculadas a las térmicas parece haber iniciado un camino imparable. Durante los últimos 14 meses se han volado las chimeneas y torres de refrigeración de 4 centrales de todo el territorio español, 2 de ellas en Castilla y León, la de La Robla en León y la de Velilla del Río Carrión en la provincia de Palencia. En estos momentos tan solo quedan 14 en todo el territorio nacional, instalaciones industriales que algunos colectivos se han empeñado en salvar, como es el caso de Hispania Nostra o de la Asociación de Arqueología Industrial Incuna. Y los procuradores de Vox han registrado hoy el estado de 190 elementos, inscripciones sobre todo relacionadas con la guerra civil o el franquismo, para los que pide la declaración de bien de interés cultural. Su intención es que se incluyan en el catálogo de la Junta y blindarlos así frente a la ley de memoria democrática.
El conjunto monumental en recuerdo al general Mola en Alcocero o el Águila de Sagardia, ambos en Burgos. La lista la completan 51 placas, 23 cruces, 47 lápidas, 27 inscripciones, 8 escudos y 26 monumentos arquitectónicos, la mayoría de ellos con referencia a la Guerra Civil. Los documentos históricos no atentan contra ninguna memoria, sino que la acreditan, la memoria la utilizan para escribir la historia. También se incluye la placa en agradecimiento a Franco que la Universidad de Valladolid tiene pensado retirar. No tiene ninguna placa, sino que es parte de un azulejado y como parte de ese azulejado forma parte de un bien íntegro. A título personal, los procuradores de Vox han registrado en la Consejería de Cultura la solicitud para que se incluyan en el inventario de bienes del patrimonio cultural. Todo ello contra una ley que consideran selectiva. Lo que hace es un proceso de selección de memoria selectiva, ¿no? La historia no puede ser selectiva. Tras este paso presentarán una proposición no de ley para que sean declarados bien de interés cultural. A este asunto se ha referido hoy la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones. Le ha recordado a la formación de Santiago Abascal que la ley de la memoria democrática está para cumplirse. Aquellos que intenten buscar subterfugios para seguir manteniendo esos vestigios del pasado, en este caso creo que dicen que son edificios de la dictadura, creo que están al margen de la ley, que en un país democrático se cumple desde principio a fin. La Audiencia Nacional pide revisar la solicitud de penas en el caso Aquamed para adecuarse a los nuevos tipos que recoge el Código Penal para la malversación. Es el primer caso desde la aprobación de la reforma del delito que podría suponer una rebaja de las penas. La petición actual de las partes para los acusados ascendía a más de 9 años de prisión y la reforma fija ahora hasta un tope de 9 años. Y sobre este asunto que les estamos contando, se le acaba de preguntar a la portavoz del Gobierno después del Consejo de Ministros. Sara Ayuso, ¿qué es lo que ha dicho Isabel Rodríguez al respecto? La ministra portavoz ha defendido la reforma del Código Penal del Gobierno, ha recordado que no se despenaliza ningún tipo de malversación y que, por el contrario, incorpora nuevas categorías de delitos como el enriquecimiento ilícito. Y ha mostrado su confianza en que la aplicación de la norma persiga el espíritu con el que el Gobierno la ha promovido, el de la tolerancia cero con la corrupción. Respecto a este caso concreto, Isabel Rodríguez ha hecho una puntualización técnica. No existe como tal rebaja de las penas. Se trata de un caso en fase de instrucción y, por tanto, donde todavía no hay sentencia, no hay condena. Se trata de un trámite procesal en el que se dirigen a las partes precisamente para pedir que actualicen sus escritos conforme a la normativa que ha de entrar en vigor. Me permite su pregunta recordar que la reforma del Código Penal en estos términos precisamente hacia donde va dirigida es hacia no despenalizar ningún tipo de malversación. El inicio de este año ha sido tan dramático en lo que a violencia de género se refiere como lo fue el final del pasado. El Ministerio del Interior ha activado sus mecanismos para prevenir estos crímenes. Fernando Grande Marlaska se reúne hoy y mañana con los responsables de la lucha contra la violencia de género de las fuerzas de seguridad del Estado. Sara, ¿qué sabemos en concreto de la reunión de hoy? Interior, junto con los expertos de los cuerpos policiales, van a ir analizando uno a uno cada uno de los 49 asesinatos machistas que se produjeron en 2022. El objetivo es evaluar las acciones institucionales, administrativas y especialmente las policiales de cada uno de estos casos para diseñar mejoras en todos los ámbitos. Este grupo de análisis además va a estudiar cómo mejorar la comunicación con las víctimas potenciales para informarles de los riesgos que supone convivir con una persona que ya ha agredido previamente a anteriores parejas y que, por lo tanto, está registrado en el sistema Biogen. La normalidad ha ido volviendo poco a poco a nuestros ríos, incluidos los de la provincia de Soria, donde se mantenía la atención en las últimas horas. En el Lucero, a su paso por el Burgo de Osma, el caudal ya ha bajado de los 2 metros y los vecinos respiran.
Tras ese aviso de alerta naranja por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero en el día de ayer, la situación en el río Ucero, a su paso por el Burgo de Osma, ha mejorado. El caudal ayer llegó a superar los 2 metros y hoy a primera hora de la mañana marcaba 0,67. Una mejoría muy evidente también en el suelo. El agua llegaba a mis pies en el día de ayer. Desde el ayuntamiento aseguran que la situación nunca ha tenido riesgo para que el agua llegase al municipio, pero sí que reclaman mejoras en la limpieza, sobre todo en las zonas rústicas, lo que puede hacer que cuando el agua llegue a zona urbana la situación sea muchísimo mejor. Está ahora el tema controlado, ¿no? Yo creo que a veces desde los servicios de emergencia, evidentemente, pues se avisa y se pone en antecedentes de lo que llega o de lo que puede ocurrir en materia de inundación. Pero en nuestra localidad en los últimos años además nos hemos preparado adecuadamente para aquellas inundaciones que había, sobre todo en la zona de la Serna, en la que se hizo un proyecto muy importante con la Confederación Hidrográfica del Duero para mejorar y garantizar el que no se inunde ese barrio, pero tampoco el propio Burgo de Osma, ¿no? Las últimas lluvias han contribuido a llenar los embalses, a saciar en parte la sed del campo, pero aún hace falta más agua. Además tenía que haber llovido y nevado para nosotros y para otros intereses no lo ha hecho. Es decir, todo lo que es la cornisa de Castilla-León, donde están los pantanos de la cabecera del Duero, donde están los pantanos particularmente de Palencia y los de León, pues hombre, ha habido menos precipitaciones y sobre todo no ha habido nieve. Por lo tanto, eso es lo que nos hubiera gustado que hubiera pasado. Esta es la comunidad que más cereal produce de toda España, pero no la única. Este cultivo nos hermana con otros territorios como Castilla-La Mancha o Aragón, que también son grandes productores. Un programa del Ministerio persigue intercambiar y consolidar conocimientos entre jóvenes agricultores. Una de esas experiencias prácticas la hemos encontrado en Ávila. Ambos son agricultores y producen cereal, pero al pertenecer a comunidades autónomas distintas, el modo de trabajar la tierra es distinto. Intercambiar conocimientos es el objetivo principal de este programa, que tiene una duración de 5 días, pero además en esta semana van a participar en otro tipo de actividades, como por ejemplo visitar esta cooperativa. También buscan analizar cuáles son los ciclos de mercado y las diferencias de precio. Ernesto quería aprender y Ventura enseñar las innovaciones implantadas en su explotación. Él está muy metido en lo de la agricultura 4.0, en mapas de campo, dosificación variable y tal, y a mí me falta bastante de eso. Una experiencia para intercambiar conocimientos y aprender el uno del otro. Allí hacemos todo siembra directa. Yo no labro ni una hectárea de mi casa. Y aquí es todo labrar. Ellos, por ejemplo, trabajan mucho el abono en forma líquida y nosotros en forma sólida. Diferencias que también notan en cuanto a los costes de producción. El modelo de producción que ellos tienen de siembra directa, pues hablamos de que se reduce en torno a un 20 o un 25% de lo que son nuestros costes. Pero lo que se busca además es ampliar horizontes y nuevos modelos de negocio. Trabajan mucho, llamémoslo, la venta directa a un almacenista. Entonces yo creo que un ejemplo muy representativo de un negocio totalmente cerrado es la cooperativa. Aprender de patatas, que yo no sé de patatas, no he visto patatas nunca. El programa Cultivo, impulsado y financiado desde el Gobierno central, está destinado a jóvenes agricultores o ganaderos como Ernesto. Si te quedas en el pueblo, ves lo del pueblo, no ves nada más. Una experiencia que califican de enriquecedora y que animan a probar a todos los interesados. Soria ya denuncia que el Gobierno central ha mentido sobre las ayudas a empresas en las provincias de Soria, Teruel y Cuenca que han entrado en vigor este año. Protesta porque asegura que no están teniendo carácter retroactivo como habían prometido varios ministros. No lo dijeron miembros del Gobierno cualquiera, lo dijo una vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y lo dijo María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Las dos dijeron clarísimamente que cuando se aprobaran estas ayudas serían retroactivas. Bueno, pues nos han mentido porque no son retroactivas. Siete horas les ha costado a los bomberos de Ponferrada sofocar este tremendo incendio. Ocurría anoche en Castro Quilambre. Parece ser que el origen estuvo en la chimenea de la vivienda. Las llamas arrasaron por completo la primera planta, pero afortunadamente los propietarios estaban en el piso de abajo y lograron salir ilesos. La Audiencia Provincial de Burgos juzga hoy a un hombre por abusos sexuales a una niña de 10 años, hija de unos amigos.
Hoy ha quedado visto para sentencia el juicio contra un hombre acusado de un delito continuado de abusos sexuales a una menor que en el momento en el que se produjeron los hechos que hoy se juzgan tenía alrededor de 10 años. La denuncia se formalizó 9 años después. El fiscal pide 10 años de prisión, un alejamiento durante 15 años de al menos 500 metros de la víctima y su entorno y una indemnización de 12.000 euros. El acusado ya fue condenado por un delito de agresión sexual en 2013. La Junta mantiene la negativa de incorporar una ayuda directa de 1.000 euros para cada afectado de esclerosis lateral amiotrófica, como se propuso en las enmiendas a los presupuestos. En cambio, se abre a atender directamente los casos más graves y a unificar la actuación sanitaria. Es el compromiso que ha obtenido la Asociación de Afectados de ELA tras la reunión hoy con la consejera de Familia y con representantes de Sanidad. Seguimos creyendo que no es una ayuda 100%, no nos faltaría pues bastante ayuda económica, especialmente para afrontar los costes que supone un cuidador 24 horas. Atención directa ahora mismo nos vamos a poner a trabajar con familiares afectados que estén en una situación muy costosa y creo que eso nos van a tratar de manera personalizada, lo cual estamos muy satisfechos. Por otro lado, hemos resaltado los déficits y deficiencias que hay ahora mismo en sanidad en cuanto a atención, contando casos concretos. El Ayuntamiento de Traspinedo, en Valladolid, ha lanzado una campaña para que todos los que tengan su padrón en la localidad trasladen también su cartilla sanitaria. De los 1.200 empadronados, solo 800 pertenecen al centro de salud del municipio. De 0 a 14 años es pediatría, que eso es el centro de salud de Tudela, o sea que tampoco es exacto llegar a 1.200 cartillas, pero bueno, con pasar los 900, incluso llegar a 1.000, pues estaría muy bien. Es un mensaje que traslada ese aviso de que todo el mundo queremos tener aquí los mejores servicios en el medio rural, sean sanitarios, bancarios, de atención al público, comercio, pues entonces todos tienen que dar un paso adelante en decir, es mi pueblo, estoy aquí empadronado y quiero la cartilla quiero tener la cartilla en el consultorio de Traspinedo. Y en un pequeño pueblo de Soria, en Tardelcuende, se ha presentado hoy el proyecto La Administración cerca de ti, que ha puesto en marcha el Gobierno central. En municipios como este, una vez al mes, un funcionario del Estado resolverá dudas a los vecinos relacionadas con los trámites digitales. Estamos en conversaciones permanentes con el Ministerio de Hacienda para ir implementando en territorios concretos como Castilla y León, donde hay 2.248 municipios y solo 31 tiene más de 8.000 habitantes. Por lo tanto, Castilla y León es una región, es una comunidad autónoma que es prioritaria para el Gobierno de España. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy 2 demandas históricas del sector de la cultura. Una es la prestación por desempleo, que rebaja a la mitad los días necesarios cotizados para que artistas y técnicos puedan acceder al subsidio, y también permite compatibilizar la pensión de jubilación con la actividad creativa. Estas 2 medidas se adaptan a la intermitencia del sector y da más estabilidad a los profesionales. El Comité de Empresa y la Dirección de Gala han llegado a un acuerdo para prorrogar el ERTE que vencía hoy. Afectará de forma rotativa a 207 trabajadores que cobrarán el 80% de su salario, así como las pagas extras o las vacaciones. El ERTE concluirá el próximo 10 de abril y responde a las bajas previsiones de ventas. También se ha llegado a un preacuerdo del nuevo convenio colectivo para 2022 y 2023, con un incremento salarial que rondará el 6,5%. Brasil restablece el orden después del fallido intento de golpe de Estado de los bolsonaristas. Por orden judicial se ha puesto fin a los asentamientos ante los cuarteles del país. Hay 300 manifestantes detenidos y ahora se evalúan los daños. Los brasileños y la comunidad internacional han mostrado su apoyo al presidente electo Ignacio Lula da Silva, quien ayer escenificó en un comunicado la unidad de los 3 poderes del Estado. La comunidad de brasileños en Castilla y León vive con expectación todo lo ocurrido y 48 horas después de los ataques respiran ya con tranquilidad. Hay incluso profesionales de la información, periodistas, que desde la distancia, en este caso desde Palencia, nos cuentan lo insólito de unos hechos sin precedentes en ese país. Lo que tiene que ser ejemplar también es la punición. O sea, que se sepa que uno no puede entrar y hacer esto en los 3 poderes de ninguna parte del mundo, que esto es un avance contra el corazón de la democracia.
Y esto va contra todo lo que se ha construido hasta el día de hoy. Han sido meses de ajetreo, de entrada y salida de visitantes, de miles de turistas recorriendo la ciudad y de una exposición que ha hecho rejuvenecer a la Catedral de Palencia justo cuando cumplía 700 años. Con todo este bagaje se clausura Renacer, la exposición que ha redescubierto este templo a los palentinos y a todos los que han venido de fuera, que han sido muchos. Éxito es la palabra que más han utilizado en esta despedida de Renacer, la muestra con la que la Catedral de Palencia decía adiós a las celebraciones por sus 700 cumpleaños. Más de 67.000 personas han pasado por aquí, lo que es más sorprendente, de más de 50 países de todo el mundo, algo que ha servido para situar a la ciudad palentina en el mapa, pero sobre todo lo que ha supuesto un importante revulsivo, no solo turístico, sino también económico para la ciudad. Mudaba de piel, la Catedral de Palencia mutaba en más luminosa y con nuevos revestimientos. Mostraban sus pasillos, sus capillas con nuevas texturas, obras de gran valor. Y 7 meses después, Renacer se traduce en éxito. Demuestra que cuando las cosas se hacen bien, los resultados se obtienen. Personas de todas las provincias españolas y de distintos países del mundo han convertido a la SEO palentina en una moderna Torre de Babel. Visitantes de 55 países del mundo, lo cual quiere decir que no solamente nos hemos abierto a España, a Europa, sino pues a todo el mundo. Y esa gran afluencia ha sido el revulsivo turístico más importante de la ciudad en los últimos años. Por un 15 o un 20% más de reservas va a tener seguro. Han comentado aquí en recepción la exposición de Renacer. Yo creo que ha gustado mucho. De muchos sitios de la geografía española, pero en mi caso sí, sobre todo gente de Madrid es lo que más he tocado. Queríamos que este acontecimiento tuviera impacto en la sociedad, en la economía provincial y en la ciudad. Ahora, tras unos días de cierre, algunas de esas obras volverán a sus lugares de origen. Otras se quedarán buscando que ese renacimiento de la catedral en sus 700 cumpleaños sea una nueva imagen para siempre. Si el relevo es un momento comprometido en la vida de muchas empresas, cuando lo que se transfiere es un trabajo artesanal, aún más. En esos casos está en juego la propia supervivencia de esa forma de hacer. La tapicería es un ejemplo de ese tipo de artesanía que lucha por sobrevivir. Jesús lleva 35 años en este taller y no lo cambiaría por nada en el mundo. Ser tapicero es, pues la mayoría de las veces, es reparar o recomponer muebles que ya por el uso en sí están deteriorados y se han estropeado. Lucha a diario con las grandes superficies, pero él posee algo que nadie más puede ofrecer. Tenemos aquí muebles, por ejemplo, que es ese tipo de mueble antiguo, una gran superficie no te la va a dar porque no la hacen, pero todo lo que sea mueble antiguo que hay que recuperar, como tengo por aquí, pues eso o lo hace un artesano un poco en la línea mía o es imposible. Anima a la juventud a asumir un negocio así para que su profesión no se pierda para siempre. Si tiene afición y tiene ganas de trabajar, porque aquí es que hay que tener ganas de trabajar, para vivir perfectamente. No es para, como digo yo, tirar cohetes, pero bueno, de hecho ahí está. Yo, gracias a Dios, pues hemos sacado una familia ahí. Entonces, bueno, pues bien, se puede. Y es que algo que empezó como un hobby junto a su padre, si yo hoy día estoy aquí es gracias a él, pronto se convirtió en la labor más bonita de todas. Pues es todo. Ahora los deportes. Hasta mañana.